Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de agosto del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 25. Romanos, capítulo 9, 1 al 25. Bueno, volvemos a la carta de San Pablo a los Romanos, una carta que hemos venido leyendo que con, tiene cierto grado de complejidad por los temas que allí está tratando. Y vamos a ir a un capítulo donde eh, definitivamente, bueno, se habla de la teología. Si habláramos etimológicamente de la palabra teología, sería como el estudio de Dios, ¿sí? Es muy complejo de pretender decir que, que el Señor es el objeto del estudio del ser humano, como si fuera alguna cosa así simplemente de observar, de investigar, como otros elementos en este mundo. Eh, Hay un teólogo bautista que define teología como pensar en Dios, ¿sí? Y es una definición muy particular porque nosotros debemos hacer el ejercicio de conocer y entender al Señor. Eso dice el profeta Jeremías, que alabes en algo si he de alabarse, es en conocer y entenderme que yo soy Dios, que hago justicia, juicio y misericordia. Em, Así que de alguna manera es un poco osado sentar algún tipo de postura absoluta frente a la escritura y frente al conocimiento del Señor, porque aunque la escritura, como dice la misma Biblia, es la palabra profética más segura, es lo que a través de los años tenemos como la revelación del Señor. No podríamos decir que la revelación del Señor se limita a la Biblia. No podríamos decir que absolutamente todo lo que es el Señor está plasmado en este libro de 66, este gran libro de 66 pequeños libros, pero sin duda alguna es el testimonio que nosotros tenemos y es lo que el Señor ha consolidado a través de los años con unos métodos en verdad que han sido en términos generales muy juiciosos. Hay cosas que seguramente se perdieron a través de los años que están en la escritura. No todo lo que está en la Biblia es exactamente palabra del Señor. Y es claro que la Biblia también tiene acontecimientos históricos, que la Biblia también nos cuenta anécdotas personales y no necesariamente porque esté todo en la Biblia, todo lo que está en la Biblia es la voluntad del Señor. Para ponerles un ejemplo, en la Biblia vemos poligamia y no quiere decir que porque haya poligamia en la Biblia es que el Señor la está aprobando o el Señor la está validando, de ninguna manera. De hecho, se muestra claramente los efectos nefastos de una práctica que se tuvo en la antigüedad como fue la poligamia. El punto es que llegar a una epístola como la de Romanos, que tiene eh, no solo un lenguaje, sino que maneja unos temas y unos conceptos de mucha profundidad. Em, Estamos viendo en la epístola a los romanos lo que podríamos llamar los resultados de la obra redentora de Cristo, la justificación. Como mencionaba días atrás, un comentarista decía que no hay palabras ni conceptos humanos para en verdad poder dar a entender lo que es la justificación. Solo eso nos genera una gran dificultad para entender este fruto de la obra del Señor, que entonces solo a la luz de la revelación del Espíritu Santo se podrá comprender en el corazón. Tenemos una dificultad seria nosotros con el lenguaje. Las traducciones siempre dejarán en el camino algunas ideas que son mucho más profundas, pero
De allí la demanda que tenemos nosotros de no solo ir a leer y estudiar la Escritura, sino de profundizar nuestra relación con el Espíritu del Señor para que la luz, su luz, nos ilumine y nos enseñe. Pablo maneja en esta carta a los romanos los conceptos de no solo la justificación, de la santificación, de la propiciación, de la redención, de la elección, que es un tema que se convierte también de alguna manera en un punto crítico, a veces difícil de comprender, porque también tratamos de amoldar y de ajustar al Señor a nuestros previos conocimientos, a lo que a nosotros nos parece. Y, y a pesar de que por el Espíritu del Señor podemos tener su mente, pues no podemos de ninguna manera pretender sujetar al Señor a nuestra mente, ni a nuestros tiempos, ni a nuestros parámetros, ni a nuestros esquemas. Y todo esto se los menciono porque este concepto de elección que Pablo nos va a plantear puede sonar, porque como a veces pensamos de manera un poco romántica acerca de lo que es el amor del Señor, porque claro, por ejemplo, el amor, para nosotros el amor, y más en este tiempo es eh, tan cuestionado el concepto como tal, tan subvalorado lo que es en verdad el amor, que no hay manera de comparar lo que es el amor que nos enseña la Biblia del Señor al amor del ser humano. El amor del Señor no simplemente es algo moral, no simplemente es algo romántico, emocional. El amor del Señor es su esencia. Dice Dios es amor, es el fundamento de todo lo que el Señor hace. Y en ese amor yo simplemente no puedo ver condescendencia. A veces creemos que el amor es alcahuetería, que el amor es condescendencia, que el amor está es ciego. Entonces, como el amor es ciego, el amor eh, pasa por alto las faltas, ¿no? El amor las cubre, pero no dice que el amor sea inconsciente. De hecho, el amor es completamente, y esto va a sonar extraño, consciente y racional, porque en el amor del Señor es tan consciente y racional que Él entiende, conoce, ve, evidencia todo lo que nosotros somos y aún en una decisión de su corazón, pues toma esa decisión de corazón de amarnos. Así que llegamos a este capítulo 9, donde habla de la elección de Israel, donde Pablo se encuentra, y pareciera de alguna manera como en estrecho. Él es israelita. Él explica cuando, por ejemplo, le escribe a los colosenses que él es judío de nacimiento, fariseo de fariseos, dice, soy de la tribu de Benjamín, o sea, es el pueblo, es su pueblo. Y hay algo que el judío siempre ha tenido y es una profunda identidad con lo que es, con sus orígenes, con sus raíces. Pero por otro lado se enfrenta a una verdad, y esa verdad es que el pueblo judío, el pueblo elegido, porque así lo plantea, le dio la espalda al Señor. Y no solo le dio la espalda al Señor Jesús al no creer, al digamos así, rechazarlo. Juan 1 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No solo, no solo es porque rechazaron al unigénito, al Señor, al enviado, al ungido, sino que también de antaño habían rechazado al Padre. ¿Sí? O sea, el rechazo del pueblo de Israel no solo es por, por haberle dado la vuelta a la espalda al Señor Jesús, sino al mismo Padre. Dice entonces Pablo, dice, verdad digo en Cristo, capítulo 1, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? Entonces, él está expresando que tiene un pesar por la situación espiritual de su pueblo, tiene un pesar porque iba a ser una descripción que nosotros no podemos perder de vista. Miren, hay dos posturas que me parecen muy delicadas que a veces toma el cristiano
frente al pueblo de Israel. Una postura es la que en algunos momentos se gestó. De hecho, muchos dicen, no sé si sepan, pero la fe, por ejemplo, de Hitler era de fe cristiana, ¿sí? O sea, en esencia él era, bueno, no cristiano evangélico, pero sí era como de una tendencia católica, ¿sí? Y una época en que se empezó a generar una aversión hacia el pueblo judío de parte de los mismos cristianos, donde culpaban al pueblo judío como tal de la muerte del Señor Jesucristo. Se acuña un concepto a través de la historia que es el antisemitismo, que yo creería que es un concepto equivocado, porque no es posible, por ejemplo, que un árabe musulmán sea antisemita. Entonces se acuñó el concepto del antisemitismo para decir los que están en contra del pueblo judío. Pero es que ese concepto de antisemita es porque los judíos son descendientes de Sem, hijo de Noé. Pero los árabes musulmanes o los árabes también son descendientes de Sem. Entonces, que un árabe diga que es antisemita es como si estuviera en contra de sí mismo, de la descendencia de Sem. Pero bueno, el concepto se ha dado sobre todo para aquellos que aborrecen o están en contra del pueblo judío. Y a través de la historia, sobre todo en este último siglo, sí, finales del siglo pasado, empezó a darse una versión y como un odio en contra de los judíos. Muchos cristianos, y me refiero a católicos, evangélicos, todavía hoy tienen una versión en contra del pueblo judío. De hecho, muchos cristianos de pensamiento progresista, que insisto que es una cosa medio aberrante y contradictoria, asumen la postura de defender en el conflicto que tienen los árabes y los israelitas, o más bien los israelitas y los palestinos, a defender a Palestina, a tomar una postura contra Israel, ¿sí? Entonces les dicen terroristas de Estado, bueno, una cantidad de cosas. Estoy hablando de cristianos atacando a Israel. Es una postura muy equivocada, ¿sí? Porque hay un celo del Señor. Y eso no se puede. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 4 y 5, que son israelitas, de los cuales, miren lo que está diciendo Pablo, ese pueblo soberanamente, dice, son la adopción, son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí Pablo está diciendo, ojo, este pueblo que tal vez muchos rechazan ignorantemente, atacan ignorantemente. Es más, imagínense que dijo el Señor, serán benditos los que te bendigan, serán malditos los que te maldigan. Y está hablando a Abraham y a su descendencia. Y su descendencia directa en la carne es el pueblo de Israel, ¿sí? Y no solo en la carne, que es lo más importante que lo dice Pablo, en la promesa. Así que tienen una marca especial de la bendición del Señor. ¿Quién podrá maldecirlos y seguir impune? Pero hay otra postura que tampoco me parece sana y es de alguna manera una idealización o una idolatría al pueblo de Israel como, como pueblo del pacto. Es el pueblo del pacto, dice acá, pero no se olvide del antiguo pacto, ¿sí? No del nuevo pacto, porque el pueblo del nuevo pacto es en la sangre del Cordero de Jesucristo y ese pueblo del nuevo pacto es el pueblo, y no lo limitemos al pueblo cristiano, porque cristiano es simplemente una denominación humana, es el pueblo que se adhirió al pacto eterno por medio de la sangre del Cordero de Jesucristo. En ese nuevo pacto caben perfectamente israelitas, judíos, como caben perfectamente árabes, musulmanes, como caben perfectamente paganos y gentiles, ¿sí? Y de todos estos es un pueblo que es lo que se llamaría la iglesia. Entonces, el punto no es tomar esta postura, cualquiera de estas dos posturas malas, de una idealización o idolatría al pueblo de Israel, porque no es así, pero tampoco una postura contradictoria y de odio.
Es más, la Biblia nos pide que oremos por el pueblo de Israel. La Biblia nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. La Biblia y en el planteamiento profético está que el pueblo de Israel ha de despertar y convertirse al Señor y eso traerá también un avivamiento mundial y preparará la venida, la segunda venida del Señor, ¿sí? En eso hay que ser equilibrados. Ni, como decían las abuelas, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay una postura bíblica que debemos tener como respecto al pueblo de Israel, entendiendo que Pablo nos dice que nosotros de alguna manera tomamos la nacionalidad espiritual del pueblo judío respecto a que nos adherimos a un pacto que ha sido renovado. Hay un viejo pacto y un nuevo pacto, pero nosotros, y Pablo lo dice así, lo ilustra, somos un olivo silvestre injertados al olivo puro, y ese olivo puro es el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel que acepta al Señor, ¿sí? El pueblo de Israel que entra también en ese nuevo pacto. Por eso Pablo dice de alguna manera que nosotros nos convertiríamos algo así como en el pueblo de Israel pues, en ese pacto renovado, pero no al pueblo de Israel del pacto antiguo que rechazó al Señor Jesús, no al pueblo de Israel que era riguroso con la letra, pero un corazón lejos del Señor. Y es lo que tenemos que cuidar. Mire, por algo Pablo advertía, y fue una tendencia muy peligrosa, de la judaización del creyente, ¿sí? Porque es que judaizar al creyente era como volver atrás. No eran las prácticas religiosas, no eran los fetiches o los símbolos que se utilizaban en la fe lo que iba a fortalecer la fe. Es la fe, es la justicia, es la misericordia, son los atributos del Señor por su Espíritu Santo lo que nos permitiría vivir ese plan perfecto o que perfeccionó el Señor Jesús. Dice entonces el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí le está justificando una verdad. Abraham tuvo 6 hijos, bueno, 8 hijos. Con Sara tuvo a Isaac, con Agar tuvo a Ismael y tuvo 6 hijos más con Cetura. Y, pero de todos los hijos, solo la bendición y la promesa se dio a través de Isaac. ¿Sí? Entonces, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Y en Isaac hizo una promesa en la simiente de Abraham, que es una promesa mesiánica también. Y esa promesa es en la simiente, que sería el Señor Jesucristo. Nosotros también seríamos del pueblo del pacto. O lo que leí en el versículo 4. Dice, mire lo que dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Según la Biblia, ¿nosotros somos la adopción también? Claro que sí. Dice la Biblia, no he recibido espíritu de temor, de cobardía para que estén otra vez en esclavitud, sino que he recibido un espíritu de adopción por el cual pueden decir, Abba Padre. Mire, que nosotros, no siendo pueblo, venimos a ser parte del pueblo. Dicen, son la gloria del Señor se derramó sobre nosotros. El pacto, nosotros ahora hacemos parte del pacto en el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, la promulgación de la ley que prometió el Señor, que la ley ya no estaría en las tablas de piedra, sino que estarían en las tablas de nuestro corazón con la venida del Espíritu Santo. Dicen, el culto y las promesas. Nosotros también hemos recibido las promesas. Es más, las promesas se confirmaron en la iglesia, las promesas se confirmaron en aquellos que tuvimos la misericordia y la bondad del Señor de aceptarlo, de creer, de recibirlo, de ser rociados por su sangre, de ser elegidos por su espíritu para hacernos parte entonces de estas promesas. Dice, ¿de quién son los patriarcas? Así que de alguna manera igual como Abraham, Isaac, Jacob, son patriarcas del pueblo de Israel, son patriarcas de nosotros en la fe, no en la carne, pero sí en la fe, en el Espíritu. Dice, pues el 5 que le leí, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Volvemos al versículo 9.
Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca de uno concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bueno, Pablo está haciendo una aclaración que Jacob, Israel, es elegido no por sus obras, sino por una soberana decisión del Señor. Por eso dice que antes de nacer, en el orden de las cosas, el elegido debería haber sido el primogénito. Pero en la soberanía del Señor, el Señor demostrando que Él es soberano y que Él conoce lo que nosotros no conocemos, entiende lo que nosotros no entendemos, y que soberanamente decidió elegir a Jacob por encima de su hermano Esaú. Hay una voluntad soberana del Señor, perfecta y agradable. Pero en medio de esa voluntad soberana del Señor, no perdamos de vista de que todos tenemos una oportunidad. Esaú tuvo su oportunidad. Y si usted va a leer todo el capítulo hoy que le recomiendo, ya lo leyó, se dará cuenta que más adelante va a mencionar a Faraón. Y va a mencionar a Faraón como, pues de alguna manera, aquel instrumento, no digamos instrumento, pero aquella situación o circunstancia de la cual el Señor se sirvió para manifestar su gloria y su poder al pueblo de Israel. Pero Faraón tuvo no solo una oportunidad, Faraón tuvo varias oportunidades, porque cada vez que Moisés y Aarón se presentaban ante Faraón, tenían la oportunidad, Faraón tenía la opción de elegir en dejar ir al pueblo o seguir oprimiendo al pueblo. Pero Dios le dio la oportunidad. Miren, si el Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver objetivamente? A todos sí o sí se nos da una oportunidad, que el ser humano en su insensatez y necedad la rechaza y no la toma. A unos, por esos planes soberanos de su voluntad, nos da más oportunidades, pero todos tenemos oportunidad y estén seguros que Faraón tuvo oportunidad. Judas, que es tan discutido y cuestionada la situación de Judas, Judas tuvo oportunidad. Judas pudo haberse negado a la tentación del diablo y seguramente la traición del Señor hubiera venido por otro. Es que no podemos decir que Judas fue creado para destrucción, ¿sí? No, Judas tuvo la opción. Había alguien que lo iba a traicionar. Judas lastimosamente sucumbió por sus deseos, su codicia, su ambición. Pero todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volver el corazón al Señor. Todos tenemos la oportunidad de elegir lo mejor. Esa es la libertad del Espíritu, la capacidad de elegir lo mejor. Así que el capítulo 9 va a terminar hablando entonces también, o más bien nos va a mencionar el caso de Faraón, y todo esto para redundar en que nosotros, no por nuestros méritos, ¿sí? No por nuestros méritos, sino por la misericordia, por la voluntad soberana del Señor, es que pudimos llegar a la salvación. Y es lo que en todo lo que está redundando Pablo quiere decirle, porque los judíos creyeron haber tenido los méritos para ser beneficiados del pacto y de la bendición. Y Pablo dice, no, no son los méritos, es una simple, soberana gracia del Señor. Ahora, si yo he hallado la misericordia del Señor, si su voluntad soberana se inclinó hacia mí, yo no me puedo quedar quieto como inerte a ese don maravilloso, sino que mi reacción, ya no buscando tener méritos delante del Señor, porque por su gracia, Él me miró, Él se inclinó hacia mí, pero mi vida sí tiene que ser una vida que le dé honor, sí tiene que ser una vida que le glorifique. En todo esto, Pablo nos está diciendo es, mira, no hay nada que el ser humano pueda hacer para acceder a la salvación. La salvación es una obra exclusiva y soberana del Señor, que la extiende, que la ofrece, y que todo aquel que la recibe, que la entiende, que
acepta ese ofrecimiento, pues obviamente entra en este pacto, entra en esta bendición, pasa a ser el pueblo del pacto, pasa a ser el pueblo de la promesa, pasa a ser el pueblo bendito, pasa a ser el pueblo elegido, ¿sí? Pero esa elección demanda una responsabilidad, que fue lo que Israel no entendió a través de la historia. ¿Sí? Obviamente, la Biblia nos enseña que siempre hubo un pequeño grupo, siempre hubo un resto que lo entendió, que se guardó, que se mantuvo, que fue fiel. Y para ese resto, yo creería que ese remanente que a través de la historia se mantuvo, ese remanente que aceptaba la obra redentora del Señor a través de su unigénito aún desde el Antiguo Testamento. Yo creo que son los que murieron en la esperanza del Mesías, en la esperanza del enviado, del ungido del Señor. Y hoy en día, estén seguros que hoy en día hay un despertar también en el pueblo de Israel, al Señor, un despertar a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo creo, y es lo que he visto en noticias y en situaciones, hay un avivamiento en el pueblo de Israel por volver su corazón a Cristo. Hay muchos judíos que se están convirtiendo a Cristo, no al cristianismo como un sistema religioso, sino a la persona de Jesucristo. Y es espectacular, porque de alguna manera hace parte también del cumplimiento de las profecías. Y nosotros somos unos benditos que sin merecerlo, que sin ser descendientes en la carne de Abraham, ni nada, absolutamente nada. El Señor nos escogió, sembró esa semilla de fe y podemos hoy reaccionar a su amor. Así que, ¿qué debería haber en nosotros? Gratitud. ¿Qué debería haber en nosotros? Entrega al Señor. ¿Qué debería haber en nosotros? Pues reaccionar a esa gracia procurando serle agradable, ¿sí? Y no hacer las cosas para que Él nos bendiga más. Él ya nos bendijo, somos benditos, tenemos una marca de bendición sobre nosotros. Ahora disfrutémoslo, ¿sí? Ahora no necesitamos como acumular millas para beneficios, ¿no? Los beneficios ya están dados. Pablo lo dijo a los Efesios, todo está en Cristo, todo está en Cristo. Disfrutemos de Cristo, vivamos en Cristo y tomemos una postura adecuada también respecto al pueblo del Señor. No podemos de nuevo ni idolatrar ni idealizar al pueblo judío, pero sí debemos orar por la paz, sí debemos orar por la restauración nacional, sí debemos orar por su despertar espiritual, sí debemos amarles, ¿sí? Porque de alguna manera son hermanos en la fe, pero de ninguna manera como caer en esa idealización que es un error. Somos como de doble nacionalidad, somos colombianos de nacimiento, digámoslo así, natural, biológico o físico, pero también somos ciudadanos del Israel espiritual. Y eso es una verdad, eso no lo podemos negar. Así que en esa identidad como colombianos amamos, cuidamos, eh, eh, amamos nuestra historia, también conocemos nuestra historia, pero también en esa identidad como ciudadanos del Israel espiritual hay una esencia, hay unas raíces que también amamos, que también cuidamos, que respetamos y oramos por ellas. Y eso es lo que Pablo también nos está indicando. No nos enaltezcamos contra Israel, porque aún en su falta estuvo nuestra salvación, pero tampoco vayamos al otro extremo que no tiene ningún sentido. Yo no puedo negar de ninguna manera lo que el Señor ha hecho, pero tengo que verlo de manera muy objetiva. Así que oremos y démosle gracias al Señor en este día, porque somos de su pueblo, porque por su soberana voluntad fuimos elegidos y nos dio la oportunidad de elegir lo mejor. Y que, y que el Señor, así como lo ha hecho con nosotros, pues que le dé la oportunidad a muchos que necesitan y anhelan al Señor. Así que dispongamos nuestro corazón para que oremos y le entreguemos al Señor este día. Como hijos legales tuyos, Señor, porque dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les diste la potestad de ser hechos hijos de Dios. Éramos
un pueblo que no era pueblo, Señor. Éramos extranjeros y advenedizos, como dice la Escritura. Pero tú nos has insertado al olivo puro, al Israel espiritual. Nos has permitido ser parte, Señor, del pueblo del pacto, que es la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Gracias, porque me das una identidad espiritual, porque tengo una identidad, tenemos un pasado espiritual, así como tenemos un pasado de aquí en nuestra nación, tenemos un pasado espiritual y tenemos en ese gen espiritual unos hombres y mujeres extraordinarios, grandes modelos de fe. Yo te pido, Señor, que me permitas valorar en equilibrio lo que soy. La mayoría de nosotros somos colombianos, nacidos en esta tierra, bendecidos por esta tierra, que es una tierra bendita. Pero en el pacto por tu espíritu, también somos israelitas y debemos tener una postura sana, santa, equilibrada frente a esa doble nacionalidad que tenemos. Es una nacionalidad como espiritual y humana, Señor. Hoy te oro por la paz de tu casa, de Jerusalén, por la paz de tu pueblo Israel. Hoy te oro también igual por la paz de nuestro país. Te pido que las promesas que tú le has dado a tu pueblo Israel, que ahora son mías porque yo soy parte del Israel espiritual, Señor, yo pueda verlas cumplidas por mi obediencia, porque las promesas no se esperan, las promesas se alcanzan, creyendo y convencidos que están delante de nosotros. Por eso, Señor, déjame poner mis ojos en ti, tú que eres mi galardón, y déjame, Señor, caminar de tu mano las sendas que tú quieres que camine. Subir al monte y traer madera para edificar la casa. Déjame ascender cada día a tu presencia, pero también permíteme subir a tu santo monte. Hoy te oro entonces, mi Señor, por cada corazón que se dispone a presentarse delante de ti. Agudiza nuestros sentidos espirituales siempre y que tu palabra nos guíe para encontrar el camino. Te bendecimos en este nuevo día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.